Que Dios les bendiga en este domingo. Estamos aquí en la predicación de este servicio para la iglesia y a cada uno de ustedes que nos están viendo hoy en este día domingo tan especial. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 15, y el tema de hoy es el llamado de Pablo para la iglesia. Este es un llamado especial. Dice la palabra de Dios. Pueden ustedes abrir sus Biblias y acompañarnos ahí también con la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas a las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados con la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios y no sabios. Soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo fue una persona llamada por Jesús para predicar el evangelio de Jesucristo, y esta carta él promete al Señor cumplir con este llamado para hacer la voluntad de Dios. Este es un llamado también a la iglesia de hoy, que nos apartemos para ser una iglesia que prediquemos su palabra y nos apartemos del mal para santificarnos y ser de gran instrumento. El Señor está hablando de una manera especial aquí a la gente de Roma por parte del apóstol Pablo, queridos hermanos, para predicarles la palabra de Dios y sobre todo para estimularlos a poder vivir una vida de santidad. Y Él da algunas ayudas aquí en esta carta para que la iglesia de Roma pueda continuar adelante cumpliendo con el ministerio que Dios quería que cumpliera. En primer lugar, en el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu de santidad, aquí nos habla del Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad. Es de lo que está hablando el apóstol Pablo, a lo que él se refiere cuando habla del Espíritu Santo. No es el espíritu de uno como persona, sino que es el Espíritu divino, el Espíritu Santo. Y también es la tercera persona de la Trinidad, porque nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el cual está con nosotros desde el momento en que le hemos invitado a nuestro corazón.
Su santidad lo separa claramente del espíritu del hombre. Cuando nosotros estamos viviendo en santidad, y Pablo está enviando un mensaje en este libro para que los hermanos de Roma vivieran en santidad, que los que se separaran ellos para que pudieran vivir en santidad, que pudieran vivir apartados del pecado y también del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y asimismo también hoy la iglesia está apartada para hacer un ministerio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos para hablarle al mundo, para transformar al mundo con el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aparta a Pablo para que se entreguen y dejen las malas obras. El apóstol Pablo está hablando para que ellos se aparten de todo lo malo y que dejen las malas obras y hagan las obras buenas del Señor. En el libro de Gálatas, también el apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículos del 16 al 24, dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esta es una pregunta bien importante para ustedes. ¿Cuáles son las obras de la carne y las obras del Espíritu? Son preguntas bien importantes, de lo cual hemos leído. Y el apóstol Pablo nos anima, nos invita en este libro de Gálatas también, para que nosotros nos apartemos de todo lo malo, de las obras de la carne, y sigamos las obras del Espíritu. Pablo en este saludo hace hincapié en la manera como él y la iglesia deben de estar preparados para llevar el mensaje tanto a judíos como a gentiles, por lo que él menciona que debemos estar preparados espiritualmente, viviendo en santidad. Hoy en este tiempo que vivimos, Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos en esta área para ser efectivos en la predicación, como iglesia, como persona de cualquier iglesia a la que nosotros asistamos. Debemos de estarnos preparándonos espiritualmente, dejando las obras de la carne y viviendo en las obras del Espíritu, para que nosotros podamos ser efectivos en estos tiempos tan difíciles y poder trabajar con la gente y poder impactar a este mundo. En segundo lugar, el apóstol Pablo en este libro nos habla de la obediencia a la fe. El versículo número 5 del libro de Romanos, el que estamos hoy llevando la palabra, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Es interesante la obediencia a la fe. ¿Y cómo es esto? A veces nos preguntamos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la obediencia a la fe? Pablo define la fe como obediencia. Si tú tienes fe en el Señor, entonces tienes también obediencia y vas a obedecer a los mandatos del Señor,
a lo que el Señor te está mandando que tú hagas. La naturaleza de la fe es para salvar a las personas que no son salvas. Y esa naturaleza de fe que está en ti desde que aceptaste a Cristo, debes de estarla practicando y tener fe en el Señor de una manera especial para que puedas también hablarles a las otras personas de la fe que tú tienes en el Señor Jesucristo. El cristiano debe vivir esa fe que renueva, porque la fe te va renovando día con día, va quitando todo lo malo que hay en ti. Es como que estás tomando agua para poder limpiar tu cuerpo. Las personas que toman mucha agua, entonces están limpiando sus cuerpos de las toxinas, de todo lo malo que hay en tu cuerpo, y vas teniendo una mejor calidad de vida. El agua es muy buena, y el agua espiritual que Cristo te da es también como la fe que te está renovando día con día. El cristiano debe vivir esa fe que renueva, debe de vivir y de cambiar día con día. En primer lugar, el carácter. El carácter es bien importante estarlo renovando, estar cambiando. Si tú ves que hay algo malo en tu carácter, entonces quitarlo, hacerlo a un lado para que Dios sea glorificado. Vive también en amor. Así nos habla también una persona que tiene fe, vive en amor. Amor por Dios, amor por la iglesia, amor por tu familia, por tus semejantes, por las personas que están sufriendo en este momento. También obediencia. Es bien importante, si tienes fe, ir transformando la fe y sobre todo vivir en obediencia al Señor. Los hijos, obedecer a sus padres, y sobre todo los padres, obedecer a Dios de una manera muy especial. Y también esta fe que renueva, habla también de la gratitud, tener gratitud por un día más que el Señor nos da, por el alimento, porque nos deja vivir. Y sobre todo, si estás enfermo, dar gracias a Dios porque estás enfermo, porque tienes medicina, porque el Señor está contigo y todavía estás vivo. Entonces, ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado y por las cosas que nos va a dar, y por un día más de vida que estamos viviendo en este mundo. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. No puedes decir tú, yo tengo fe, pero no tienes obra. Es fácil decir, yo tengo mucha fe, pero vivirla demuestra que eres obediente al Señor y que estás cambiando tu mal carácter, viviendo en amor y gratitud al Señor. En estos momentos que estás viviendo, que está viviendo nuestro mundo, debemos de ser solidarios con los necesitados, no solamente materialmente, sino moralmente y espiritual. Hoy hay muchas personas que necesitan palabras de ánimo y ayudarlos a salir de sus miedos y de su soledad. Muchas personas hoy están viviendo en mucha ansiedad, otros están viviendo en miedo de ser contagiados con este virus. Y muchas personas que han sido contagiados, claro que están viviendo en miedo, tienen ese temor de morir. Y las familias de los que están contagiados también están viviendo en temor, en miedo. Y es ahí donde tú como cristiano debes de ejercitar tu fe y convertir esta fe haciendo obras buenas con estas personas, dando palabra de aliento, diciéndoles que van a orar por ellos, leerles la palabra de Dios y sobre todo ayudarlos en lo que más puedas, porque son momentos ahorita de mostrar que realmente eres un cristiano de fe y que quieres ayudar a los demás, dándoles ánimos. Así de que yo te animo, hermano, hermana, joven, a que ayudes tú a los demás que están pasando
estos momentos difíciles, gente que está en pánico, ayudarlos, hablar con ellos, echarles una llamada, mandarles un mensaje de texto, mandarles videos que ha recibido de la palabra de Dios, de predicaciones, de cantos cristianos, y sobre todo mándale estos videos también que de la iglesia, ¿verdad?, que se han estado grabando. Así de que animarnos los unos a los otros para poder seguir adelante. Y en tercer lugar, en el versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a nosotros y a la gente de Roma a ser santos. Su deseo de ir a Roma. Pablo tenía un gran deseo de ir a Roma, donde les dice a los hermanos y los llama para que ellos sean santos, sean apartados del mal. Y él tenía un deseo grande de ir a Roma. Asimismo, él tenía en su corazón el visitar Roma, porque Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. Sin embargo, en muchas ocasiones se le había estorbado para que él no pudiera ir a Roma a cumplir con el mandato que tenía de parte del Señor Jesucristo. Y nosotros también como iglesia tenemos también un llamado a ser santos y un llamado a ir por otros lugares a predicar también la palabra de Dios. En primer lugar en nuestra ciudad, después a los alrededores, al estado y a otras partes del mundo. Y también por medio del internet hoy en día, de estos programas, la iglesia está llegando a muchas partes del mundo. El apóstol Pablo estaba invitando a los romanos a que se separaran del pecado y del mundo y que se acercaran a Dios para su servicio. Apártense, les dice, del mundo, apártense del pecado, acérquense a Dios. Y ser santo es una persona que está apartada del mal, vive en el mundo, pero no está haciendo lo que el mundo hace, porque en el mundo tenemos que estar predicando la palabra de Dios y mantenernos sin mancha delante de Dios cuando estamos en el mundo. Entonces el Espíritu renueva el carácter del creyente en verdadera santidad. El Espíritu te está renovando día con día, te está limpiando de todo lo malo. Por eso es importante, querido hermano, querida hermana, amigos que nos ven, que tú te renueves día con día, que todos los días ores al Señor y le pidas perdón por todos tus pecados, que le digas: perdóname, Señor, por todos los pecados que he cometido en este día y límpiame de todo mal, para que el Espíritu te esté renovando día con día. El Espíritu renueva el carácter del creyente en verdadera santidad, día con día, semana tras semana, mes tras mes. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te está renovando y te acerca cada día más a Dios para que puedas vivir en esa verdadera santidad. Y no confundamos la santidad, el ser santo, con personas que creen que son personas santas. Una persona que está viviendo en santidad es aquellos que se apartan del mal para vivir con el Señor y apartados del mal y no cometiendo los pecados que comete la gente que no tienen a Cristo en su corazón. El Espíritu te renueva y renueva también tu carácter y quiere que vivas en una verdadera santidad. En Hechos capítulo 9, versículo 13, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El apóstol Pablo
Era una persona que cuando él se convirtió, los discípulos le tenían miedo. Los cristianos de ese tiempo le tenían miedo. Ananías era un discípulo que predicaba la palabra, que estaba totalmente entregado a predicar. Entonces, cuando el Señor le habló para que se acercara a Pablo y le hablara, él le tenía miedo y le decía: Señor, he oído de este hombre que ha hecho muchos males a los cristianos en este nombre. Entonces, a todos los santos de Jerusalén les ha hecho malo. Pero el apóstol Pablo ya había cambiado y estaba viviendo en una santidad, apartado del mundo. Sin embargo, Ananías le tenía temor, pero el Señor estaba preparando a Ananías para que él fuera con Pablo y que lo ayudara a seguir adelante en su vida cristiana. Dios te renueva día a día. En Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24, dice también el apóstol Pablo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es un tema también importante, donde también el apóstol Pablo en Efesios nos invita para que nosotros vivamos en esa santidad. Él estaba hablando a la gente de Roma que vivieran en santidad, que vivieran en la justicia, en la verdad, que se vistieran de ese nuevo hombre. Y el Señor también nos invita, y te invito a ti, hermano, a que te revistas de ese nuevo hombre de justicia, del nuevo hombre creado según Dios en la santidad y en la verdad. Pablo da un llamado a los hermanos a que se aparten de la maldad y que aumenten su fe en el Señor. Él quiere visitarles en Roma, pero ha sido estorbado. Pero les comunica su deseo de visitarles y enseñarles que es importante predicarles el evangelio a todos, griegos, a no griegos, a judíos, a no judíos, a sabios y no sabios. Y les comunica de su gran deseo de visitarles. Él tenía ese deseo que ardía su alma de visitarles, así como nosotros sentimos también un gran deseo de estar en la iglesia en estos domingos, ¿verdad? Los miércoles, los días de servicio. Tenemos ese deseo de vernos, de estrechar nuestras manos, de mirarnos, de platicar cara a cara. Asimismo también de cantar, de alabar al Señor en la iglesia, de estar en las clases de escuela dominical. Muchos cristianos sentimos ese deseo ardiente, y asimismo también el apóstol Pablo sentía ese deseo de ir a visitar a Roma para estar con los hermanos y para convivir y para predicarles a la gente griega, a la no griega, a los no judíos, judíos, a todo el mundo. Él quería predicarles acerca de la justicia del Señor. Y asimismo también este deseo debe de estar en cada uno de nosotros, de salir y hablarle a la gente de Cristo, hablarles de la justicia de Él, y también de vivir una vida apartada del mundo para el Señor. Era grande el deseo de Pablo de ir a Roma, sobre todo por lo que él quería cumplir con el mandato de Cristo, de predicar el evangelio y enseñar a los hermanos cómo vivir la vida cristiana en obediencia y santidad delante de Dios. Por eso en este día de servicio, en este domingo, yo te invito, hermanos de la iglesia, hermanos que nos ven, queridos amigos, es una invitación a que vivamos una vida de santidad y obediencia al Señor. También a que seamos obedientes al llamado que Dios nos hace como iglesia local. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? A que le sirvamos al Señor, apartándonos a orar, leer su palabra, pasando tiempo con la familia y ayudando a las personas
que lo necesitan de acuerdo a nuestros recursos. Este es un llamado y yo te invito hoy, en este domingo tan especial, Día del Señor, a que tú hagas un compromiso con Dios y le digas: Señor, yo quiero vivir en santidad. Señor, yo quiero vivir en amor. Señor, yo quiero cambiar mi carácter. Señor, yo quiero vivir una vida apartada de ti, apartada del mundo, y vivirla para ti. Y que tú me estés limpiando día con día. Te invito a orar hoy, en este domingo especial, Día del Señor. Inclina tu rostro allí donde estás y vamos a orar. Señor, te doy gracias este día y quiero poner en tus manos, Señor, mi vida. Que tú perdones mis pecados, que tú me ayudes, Señor, para vivir en santidad. Te suplico, Padre bendito, que me ayudes a purificar mi vida. Perdona mis pecados, límpiame y ayúdame para ser de gran testimonio y vivir en santidad y en fe, y sobre todo poder ayudar a las personas que están afuera en sus necesidades materiales, espirituales, morales, y aquellos que están viviendo en miedo y con ansiedad. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, y te doy gracias porque tú estás conmigo hoy en este día. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y espero que el mensaje del Señor pueda llegar a tus corazones. Y si tienes alguna petición, escríbenos por medio de mensaje o por medio del Face. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos en la semana.